este acontecimiento que estamos conmemorando, el 4º centenario de la muerte de Santa Teresa de Jesús. Porque no podemos olvidar que la ocasión inmediata de la venida del Santo Padre a España es esta. Hubiera venido, por supuesto, como ha ido a tantos otros países de Europa, de América, de África, etc. Pero de hecho las cosas son así. Lo que ha movido a la determinación tomada en su día por el Santo Padre y ha hecho que su visita se produzca en unas fechas determinadas es el conmemorar este centenario de Santa Teresa. Viene a la clausura, como hubiera venido a la apertura de no haber sido por el atentado terrible que sufrió. Y ahora, cuando llegue y cuando vaya a Ávila y allí estemos todos con él y se dirija a todo el pueblo de España nuevamente, una vez más oiremos alabanzas que brotan de la Iglesia de la tierra como un eco de las que pueden brotar de la Iglesia del cielo, en honor de Santa Teresa de Jesús. Maravillosa mujer santa. Creo que no ha habido un lugar de España en este año en que no se haya hablado de Santa Teresa. Creo que no lo habrá habido. Ningún lugar apreciable por el número de habitantes y por los cultos religiosos que en él se realicen a lo largo del año. Se puede decir, pues, que Santa Teresa, a lo largo de todo este año, ha estado conviviendo con nosotros. Y no con tanta intensidad, como es lógico suponer, pero sí con manifestaciones extraordinariamente intensas en el resto del mundo. Donde hay Iglesia católica, hay veneración en honor de Santa Teresa de Jesús. A mí me llama la atención profundamente la oración litúrgica que hemos rezado y que está aprobada por la Iglesia. Esta oración de la misa en honor de Santa Teresa. Oh Dios, que suscitaste a Santa Teresa de Jesús para enseñar a tu Iglesia el camino de la perfección. Estas frases, aprobadas por la autoridad de la Iglesia para que puedan recitarse en una oración litúrgica, significan mucho. Dudo que se digan de otros santos con la facilidad connatural con que han sido escritas aquí. Suscitaste a Santa Teresa para que enseñe a tu Iglesia el camino de la perfección. Por supuesto, hemos de entenderlo. Todo santo, si enseña este camino, lo enseña subsidiariamente. Es simplemente como un maestro que repite la lección del maestro divino. En ese sentido hay que entenderlo. El único que enseña a los cristianos el camino para ser perfectos es Jesucristo. Es el Evangelio. Pero Él es el que quiere valerse de discípulos suyos, marcados especialmente con un carisma que su espíritu, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, les envió para cumplir una misión determinada. Y Santa Teresa ha cumplido esta. No solo por el libro que escribió con ese título, Camino de Perfección, sino por todo lo que hizo y dijo. Santa Teresa es un prodigio. Yo comentaba ahora
un momento antes de entrar en la capilla cuando he saludado a la comunidad, al decirles: ustedes este año habrán leído mucho las obras de Santa Teresa, como es natural. Y me decían: sí, padre, todo el año. Las leemos siempre, pero este año más. Y otros libros que se han escrito sobre ella. Y les he dicho: ¿y se cansan alguna vez de leerlas? Nunca, nunca. Y esto que les pasa a las monjas de esta comunidad sucede igualmente a toda persona de vida espiritual un poco ordenada y que trate de seguir por caminos de acercamiento a Dios. Los sacerdotes, los religiosos y religiosas, las personas de vida consagrada y los fieles cristianos que procuran vivir una vida de unión con Dios en la observancia de los mandamientos y de la fidelidad evangélica, encontrarán una delicia insustituible en la lectura de las obras de Santa Teresa, porque no son palabras. Allí está escrita un alma, es un alma lo que está escrito allí, es una vida. No solo en el libro de su vida, que escribió porque se lo ordenaron, ni solo en el libro de las fundaciones, en todo, en las moradas, en el camino de perfección, en las exclamaciones, cuentas de conciencia, en las cartas. Allí no es una letra lo que va dibujándose, es un alma la que vibra, un alma enamorada de Dios, un alma riquísima. Se perciben todas las cualidades de una mujer insigne, con una espléndida feminidad, con un encanto y una gracia singularísimas, y con una decisión tomada un día para siempre, de entregarse al Señor, para hacer lo más perfecto, que eso es lo que aquella pobre mujer, como se vio mujer y pobre y ruin, decidió hacer al ver cómo la Iglesia sufría. Lo más perfecto. Eso es lo que se ve en Santa Teresa. Y por eso tiene esta fuerza. Y por eso Dios la suscitó como instrumento de Cristo para enseñar a la Iglesia, haciéndose eco de la fundamental enseñanza del Señor, el camino de la perfección. Segundo, ¿qué hizo Santa Teresa? Oh, hermanos, esto es imposible de resumir en pocas palabras. Forzosamente tengo que referirme a su labor fundamental. Reformó la Orden del Carmelo, pero hizo que otras muchas órdenes y congregaciones religiosas y grupos de vida católica se reformaran también para conseguir una mayor conformidad con el Evangelio y con lo que Cristo pide a los que quieren seguirle. De manera que la eficacia de su reforma fue extraordinaria y se extendió hasta donde menos podía sospechar ella. Y dura así. Han pasado 4 siglos y sigue siendo actual. Y hoy miran a ella lo mismo católicos que protestantes, que hombres y mujeres de las religiones orientales que no conocen a Cristo, pero que están ávidos de lo absoluto de Dios. Lo ven en Santa Teresa. Y se fijan en ella y en la obra que hizo. De aquellos grandes monasterios como el de la Encarnación, que todavía existe en Ávila, de donde ella salió, pasa a conventos pequeños, comunidades reducidas, vida muy pobre, que puedan tratarse bien entre sí las monjas
como hermanas. Una comunidad en la que ordenadamente pueda hacerse lo que la vida comunitaria exige. Ni muy pocas ni muchas, que impiden ya el ejercicio de esa fraterna caridad que debe ser como la manifestación práctica de la unión con Dios en que han de vivir. Y emulación santa de unas con otras para hacer lo más perfecto posible. Uno lee el libro de las fundaciones y todo lo que se ha ido escribiendo sobre ella y sobre los caminos que recorrió y las visitas a una ciudad y a otra, y ve las monjas que iba dejando en un sitio y en otro, y las cartas que les escribe y las visitas que de nuevo les hace, etc. Y percibe cómo logró despertar en ellas un afán enorme de perfección, de vivir una vida lo más perfecta posible, y la buscaban, y rivalizaban santamente en ello, y no les asustaba nada, ni la mortificación, ni la soledad, ni el hambre, ni la pobreza, ni el desprecio, nada. Practicaban todo lo contrario de lo que suele ser la norma de nuestras pobres vidas sacerdotales y religiosas muchas veces, tan entregadas a la comodidad rutinaria, tan pendientes exclusivamente de lo que a nosotros nos puede gustar. Era todo lo contrario. Y ante aquellas monjas que iban surgiendo así y que sentían la presencia de Santa Teresa, deseaban que volviera, lloraban cuando desaparecía y sufrieron tanto cuando murió, aquellas hijas suyas que heredaron ese carisma que ella les dejó, porque el Señor quiso que continuaran con él, las gentes de España que las trataban y conocían se rendían de admiración. Y cuando había alguna persona, no obstante su encumbramiento y su poderío político y social, que quería jugar con ellas o abusar en el sentido de tenerlas a su servicio y para simplemente presumir de una fundación religiosa, como es el caso de la princesa de Éboli, Santa Teresa se le enfrenta y la hace ver que no consentirá jamás que pueda atropellar de esa manera a sus hijas, porque son esposas de Dios y tienen que estar a su servicio, no al de ningún príncipe de la tierra. Ella, que era tan humilde y tan caritativa con los humildes y pobres, supo ser valiente y decidida con los poderosos de la tierra para defender lo que la auténtica espiritualidad religiosa pedía, y así impedir lo que el capricho de una dama poderosa quería hacer para lograr simplemente que su nombre sonara un poco más en los ambientes de la corte en que ella se movía. ¡Qué prodigio de Santa Teresa de Jesús! La reforma, las fundaciones que hizo, el trato con los frailes carmelitas, con obispos, con sacerdotes, unos comprendiéndola bien y estimulándola, otros atacándola ferozmente y sembrando de calumnias todo su camino por donde pasaba. Y en todo momento ella, entregada con decisión a su tarea. Contradicción de buenos. No importa, hay que aceptar estas cruces y frotarse las manos de alegría cuando le anunciaban que iba a venir una persecución determinada, en este sentido o en el otro. Hasta que al fin muere pronunciando esas palabras, que son epitafio inmortal, no solo de ella, sino de todos los que han sufrido por esta Iglesia Madre.
la que Cristo nos dejó. Ella dijo: al fin muero, hija de la Iglesia. Y se cerraron sus labios para siempre. Era por lo que había trabajado tanto. Y era sobre lo que algunos la habían impugnado, que con sus enseñanzas, sus doctrinas, etcétera, se apartaba de lo que la Iglesia decía. Y esto es lo que a ella la había hecho sufrir tanto, que pudiera de alguna manera equivocarse, y buscaba a los confesores y a los teólogos, a los más insignes, a hombres como San Francisco de Borja, San Pedro de Alcántara, para exponerles todo lo que sentía y lograr un poco de seguridad frente a lo que otros le decían, queriendo acusarla de que vivía en un falso iluminismo y acaso, sin darse cuenta, movida por inspiraciones diabólicas. Esto la hizo sufrir mucho a ella siempre, porque no había tormento mayor que el de temer separarse de la Iglesia. Pero poco a poco se le iban aclarando las cosas. Las cruces no desaparecían, porque Dios siempre le hizo acompañar de estos dolores y estas contradicciones. Pero vivía y murió como hija de la Iglesia. Esta es la frase más espléndida, con tantas espléndidas como ella escribió en sus libros, pero dudo que pueda haber otra tan grande como esta, porque lo resume todo. Dentro de la Iglesia encuentro a Cristo, con Cristo encuentro a Dios, en Dios encuentro el amor, la verdad y la vida inmortal. Y por eso muero tranquila y feliz. Dadme un palmo de tierra, aquí, en Alba de Tormes. No hay necesidad ninguna de que lleven mi cuerpo a Ávila, a donde ahora me dirigía cuando venía para acá. Queridas religiosas carmelitas de Talavera, he tenido particular interés en venir a clausurar la novena aquí, en vuestro convento. Podía haberlo hecho en Toledo, o en otro cualquiera de los Carmelos que tenemos en nuestra diócesis, o en Madrid, a donde me habían invitado. Pero he dicho, no, debo ir a Talavera. Este convento, fundado unos pocos años más tarde de la muerte de Santa Teresa. Aquí hay una comunidad fiel. Aquí se quiere vivir ese espíritu también de la Santa Madre. Aquí hay un pueblo sano y creyente. Aquí hay unos sacerdotes y religiosos que se glorían de poder dar culto a esta santa grande de la Iglesia de Dios. Y saben ellos que con todas las reformas que hoy se hagan, etcétera, o entramos por este camino, el que ella señaló, o las reformas serán estériles. Y por eso he venido, para daros ánimos, para daros mi bendición, para daros también la prueba de mi identificación espiritual y de mi alegría por estar con vosotras celebrando esta fiesta jubilar tan extraordinaria. Y me uno a vuestras oraciones y ruego a todos los fieles aquí presentes que se unan también con las nuestras para pedir al Señor, por intercesión de la Santa Madre, que ahora y después y pronto, con ocasión de la visita del Santo Padre a España, desciendan sobre esta patria nuestra muchas gracias del cielo, para que sigamos manteniendo el sentido católico de la vida, para que en los hogares, en las familias, se rece y se vuelvan a leer libros piadosos, y la madre y el padre con sus hijos a una hora determinada, por lo menos una vez a la semana, cojan un libro santo y recen un poco del rosario o lean una página del Evangelio y hagan de su hogar como
un pequeño convento, una pequeña iglesia doméstica, que vuelva a sentirse la vibración del sentimiento católico, no para atacar a nadie, ni para ponernos a luchar contra nada ni contra nadie, simplemente para defender nuestra vida cristiana, fortaleciéndola con los alimentos que existen para poder mantenerla dignamente. Son esos. Es la Eucaristía que ella tanto amaba. Es la liturgia. Y decía ella que estaría dispuesta a todos los sacrificios antes de quebrantar cualquier ceremonia de la Iglesia. Es el amor a la Virgen María. Es la devoción al Vicario de Cristo. Es la familiaridad tierna con los santos, precisamente como demostración de que creemos que son hermanos nuestros y que interceden por nosotros. Es la aceptación de la cruz cuando llega esa cruz. Todo esto tenemos que vivirlo. Y yo os pido que en la oración que ahora hacemos juntos en la Santa Misa, roguemos al Señor con esa intención y para que descienda sobre España, vuelvo a decir, la gracia de Dios que permita mantener este alto sentido de orientación de nuestra vida cristiana católica en honor de Dios nuestro Señor, en servicio de su Iglesia y para edificación de nuestros hermanos. Así sea.